Buen día, buenas tardes, buenas noches desde Estambul en invierno. Aprovechamos el día de hoy que estaba un poco más, bueno, estaba soleado hace un ratito, ya se nubló, pero hoy es un hermoso día para salir a ver cómo están los precios, porque no sé si ustedes estuvieron viendo desde mi pestaña comunidad que estuve publicando actualizaciones de muchos aumentos que estuvieron habiendo en esta ciudad. Así que vamos a descubrir qué tal están los precios, sobre todo para las compras que hace el turista. Bueno, ¿se acuerdan que yo les avisé que también se inauguró, ya está completa la línea de metro hacia Eyüp? Bueno, acá desde Haliç, desde esta estación que ustedes pueden venir derecho desde Taksim, pueden tomar la línea de metro que va derecho a Eyüp Sultan y ver, por ejemplo, Pierre Loti. Bueno, como les acabo de comentar, estoy en la estación Haliç, que es para mí la estación más cómoda para llegar a Eminönü. También podemos bajarnos, tomar el tranvía y bajarnos en Eminönü, pero desde el metro, desde Taksim, es la manera más directa. Entraremos solamente por la parte de atrás. Ahora vamos a ver. La parte de atrás de Eminönü es aún más local todavía que Eminönü en general. Aquí, por ejemplo, se encuentran cosas más económicas, ya que el mercado es más local todavía. Estos son jabones locales de oliva. Tienen un montón de tipos de perfumes y están en 50 liras, 30 liras, 35 liras. La verdad, hay una gran variedad. Es algo muy típico y la verdad es bastante accesible. ¿Vieron que siempre hablamos de desayuno turco? Bueno, los turcos no desayunan específicamente toda esa cantidad de comida, pero sí algo que desayunan mucho, usualmente para también salir, cuando salen apurados, es esto. Simit es algo muy tradicional, que lo toman con chai y pueden estar rellenos o no. Es un pan con semillas de sésamo. Se lo puede encontrar en cualquier panadería e inclusive lo venden muchísimo en los puestos así como comida callejera. Así que si algún día tienen ganas de llenar el estómago y seguir paseando, esa es una perfecta opción. Los frutos secos también es algo muy típico de Estambul. Acá le pueden ver los precios, los dátiles, otro tipo de dátiles. Este es el precio en kilo. Halva también es una muy buena opción para llevar de recuerdo. Y si no quieren llevar de recuerdo, también es una muy buena opción para probarlo. El kilo en esa tienda está a 300 liras. Y halva, yo no sé si les expliqué, pero creo que sí, es muy parecido al mantecol que lo conocemos en Argentina. Solamente que el mantecol en Argentina está hecho a base de pasta de maní y el halva, que es el original, está hecho a base de pasta de semilla de sésamo. Por ejemplo, acá tienen el simit de manera callejera, no como en la panadería que vimos hace un ratito. Para los que se perdieron mi video anterior, Eminönü es uno de los bazares más económicos de Estambul. Yo recomiendo particularmente venir a comprar acá todo tipo de recuerdo y artículo que deseen. ¿Por qué? Está destinado al local. Si bien con el pasar de los años se llenó de turistas o de gente extranjera, los precios siguen siendo destinados a los locales. Este bazar comienza desde esta parada Haliç hasta por detrás del bazar de las especias y es muchísimo más económico que comprar en el Gran Bazar. Recuerden no comprar en el Gran Bazar, sí vayan a pasear, pero los precios en el Gran Bazar
son para turistas. Por ejemplo, este juego de té turco está a 500 liras. Aquí realmente pueden encontrar de todo. Esto es Yesve para hacer café turco. Así como los frutos secos, las especias también es algo muy típico de Turquía. Pueden encontrarlas sueltas, pero también vienen en paquetes listos para regalar o para llevar a casa con un poquito de cada una de las especias que hay en Turquía. Estos paquetes son muy prácticos, ya que traen quizás las más necesarias o las más llevadas y son perfectas para regalar. Todos rondan entre 160 a 200 liras, dependiendo del tamaño y la cantidad. Si quieren su propio delantal grabado, también se los graban aquí. Esto es muy original, no existía antes. Por supuesto, también encontramos muchísimas imitaciones y mucho más económicas que en el Gran Bazar, créanme. Miren, acá tenemos por 250 liras estos pares y por 300 liras todo el resto. Obviamente son imitaciones, pero este es mi sector favorito de esta zona de Minonu. Aquí encontramos las lámparas. La más grande está a 1200 liras, después la mediana tenemos a 600 liras, después va bajando a 400 liras dependiendo del tamaño. Pero bueno, podemos encontrar entre 1200 a 400 liras. Y acá, por ejemplo, podemos comprar las especias sueltas. Miren, las barras de canela, el atadito está a 20 liras. Esto en mi país es carísimo. Los precios varían dependiendo del té que quieran llevar. Tienen por 100 liras, por 100 gramos es el mínimo y tienen desde 100 liras a 200 liras. Ah, muy bien. Blue tea. Ben o adam hastayım oyun karşısında. Abla hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ablacığım hoş geldin. Muy bueno. Geçen tohumu yağı. Por supuesto, el café también es algo que pueden llevar de Turquía. En este lugar pueden comprar el café y hacerlo moler o llevarlo así en gramos. Tienen de todo el mundo. Ahora tienen los precios en kilo. Hola. Teşekkürler. How much? A este lugar yo siempre recomiendo que no vengan el fin de semana como lo estoy haciendo yo en este momento. Hoy es sábado, pero si no les queda de otra por su
tiempo en Estambul, vengan igual. Vengan lo más temprano que puedan porque como ven hay mucha gente. No hay tanto, es más, cuando es temporada alta es peor, pero mejor si pueden venir bien temprano, así no están entre tanta gente. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet, buyurun. Si bien recién vimos café de todo el mundo, esta que les estoy por mostrar ahora, para mí es la mejor opción para comprar café turco. Este lugar ya se lo mostré anteriormente y tiene muchas sucursales en todo Estambul. Esta es la principal y siempre van a encontrar mucha gente queriendo comprar. Esta debe ser la esquina más bulliciosa de todo Eminönü. Y acá el kilo de café está a 400 liras. Así que si quieren venir a comprar, venden por 100 gramos, medio kilo, lo que ustedes quieren llevar. Pero esta para mí es la mejor opción de café turco. Y créanme cuando les digo que es la esquina más bulliciosa de todo Eminönü. Si quieren comprar réplicas o imitaciones, todo lo que bordea todo el bazar de las especias, van a encontrar un montón de variedad de imitaciones, tanto en ropa como cinturones, carteras, calzado. Tenemos imitaciones de relojes entre 250 liras y 400 liras, dependiendo del modelo. Teşekkürler. Gracias. Acele. Por ejemplo, tenemos billeteras en 400 liras y también carteras en las 800 liras aproximadamente. Siempre acuérdense de que les hacen descuento, sobre todo si vienen con efectivo, así que no se olviden de regatear. También tenemos muchas opciones de equipaje. Tienen las grandes a 850 liras y también las más chicas, las medianas, a 750 liras. Hello. Tenemos calzados por 350 liras, la verdad muy lindos. Hay acá un puesto que entre todas las imitaciones venden calzado de cuero. No es de marca, no tienen tampoco una marca en particular, no es una imitación, pero la verdad que es muy buen calzado y si pueden o quieren aprovechar, esta también es una muy buena opción. Tienen calzado de 1200 liras, 900 liras, pero es de cuero. Deri es cuero. Cuero o piel. Para venir a este lugar hay que venir con tiempo, por eso yo recomiendo venir lo más temprano posible, porque es tan grande y hay tanto para ver y tanto para revolver que realmente necesitarán bastante tiempo, un par de horas. Así que vengan predispuestos a que la gente les quiera vender, porque así son los turcos, gente. Siempre están tratando de vender, es su cultura. Así que vengan preparados a que les quieran vender algo. Acuérdense de regatear y también vengan con calzado cómodo y agua para caminar mucho. Otro dato de Eminönü para que tengan en cuenta,
Yo ya les mencioné en varios videos, cada vez que puedo les refresco la información. Tanto en el Gran Bazar como aquí son las mejores opciones para cambiar divisas, ya sea euro, dólar, la moneda que traigan. Son las mejores tasas de cambio que pueden encontrar, tanto en el Gran Bazar como aquí en Eminonu. No tengan miedo de cambiar en estas casas de cambio, ya sea tanto en el Gran Bazar como aquí en Eminonu, porque más allá de que estén en zonas de bazares, están destinadas hacia los locales, no hacia el turista. Entonces la tasa de cambio es mucho más favorable. Por ejemplo, aquí tienen billeteras de imitación a 100 liras. Acá tienen más opciones de calzados a 400 liras. Por ejemplo, encontré una tienda que están como rematando todas las bolsas, los bolsos, las carteras a 200 liras. Luego de tanto caminar es hora de comer algo. En Eminonu o en Sirkeci tienen un montón de opciones para sentarse a comer algo, pero esta es mi favorita. Este lugar se encuentra justo en lo que es la entrada de Eminonu. Acá atrás mío está la parada del metro, en realidad del tranvía de la parada Eminonu, junto al lado de la mezquita nueva. Ustedes recuerdan que entramos por la parte de atrás de Eminonu, por la salida del metro de Haliç. Atravesamos todo y llegamos a donde termina Eminonu y comienza Sirkeci. Bueno, en este punto se encuentra Tat7. Ya ven que tienen varias opciones a la hora de comer. Pueden desayunar muy económicamente un simit, 10 liras, más un chai, 20 o 30 liras, ahí les hace $1.50. También pueden sentarse a comer acá en Tat7, por ejemplo, por $9 con bebida incluida y no cobran cubiertos. O también pueden comer de manera más económica todavía, como les mostré al principio del video, un doner de hígado de cordero más una bebida por $5. Ya que estaba por la zona, aprovecho para vamos a ver qué tanta fila hay afuera de Santa Sofía. No sé si recuerdan, y por si no lo vieron, en mi pestaña de comunidad yo les dejé una noticia, que Santa Sofía ya no es más gratuita, tanto para turcos como para extranjeros. Ahora, cualquier persona que quiera visitarla deberá pagar, pero lo bueno es que al pagar uno puede acceder al segundo piso a ver todos los mosaicos bizantinos que estaban a la vista cuando la mezquita era museo. Cuando fue convertida a museo, ese segundo piso se cerró y no se podían visitar. Ahora sí se puede. No sé si recuerdan, pero les dejo este video. Antes las colas que había acá eran impresionantes de largas. Ahora, como hay que pagar, obviamente
ese tamaño se reduce. Este es el área donde solamente se puede entrar para orar. Y la entrada para los visitantes es a la vuelta, por ese como pasillo largo para entrar al Palacio de Topkapi, por ese mismo sector. Un dato a tener en cuenta es que aunque uno pague para entrar, no puede visitar el piso de abajo, porque eso queda exclusivamente para la gente que va a orar como templo sagrado. La parte como museo es solamente el segundo piso. Y algo a tener en cuenta es que Santa Sofía no está incluida en la Museum Pass. Recuerden que al seguir siendo mezquita, más allá que el segundo piso sea como museo, sigue siendo mezquita. Entonces para entrar deben estar cubierta la cabeza, si es verano, cubiertos los hombros, no se puede mostrar de la rodilla hacia abajo, tanto hombres como mujeres. Así que no se olviden de eso. Bueno, no es de sorprender que no haya una fila tan larga. Esta es la entrada a Santa Sofía. Justo antes de llegar a la entrada del Palacio de Topkapi nos encontramos con el puesto donde venden las entradas. Las entradas no se pueden comprar por internet, solamente se las compras físicamente aquí. Te venden los audífonos, también si quieres un pañuelo para cubrirte entero. Y los precios ya se encuentran cotizándose en euros. Recuerden que de ahora en adelante los precios van a estar en euros y se van a transformar a liras dependiendo la tasa del momento de la cotización del euro. Y a partir del 1 de marzo, cada 3 meses van a aumentar todos los museos que estén adheridos acá. La entrada para menores de 8 años es gratis, pero en silla de ruedas no pueden acceder ya que no hay, las rampas todavía no lo permiten, así que no es apta para sillas de ruedas. Bueno, con esta novedad me despido el día de hoy. Díganme qué tal le parecieron los precios en Eminönü y qué tal qué opinan sobre las nuevas reglas de Santa Sofía. Nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!